cuándo es justo y bíblico dejar una congregación o moverte hacia otra congregación. Definitivamente que esta enseñanza en lo absoluto, quiero dejar por sentado esto, en lo absoluto busca la intención de que la gente se tenga que estar moviendo de un lugar a otro. Eso no es lo que se quiere. Yo no promuevo eso, ni en la iglesia donde yo estoy, ni tampoco le promuevo eso a la gente que haga eso. De hecho, yo soy pastor. Entonces, usted se imagina que yo promueva el hecho de que la gente se esté moviendo de una iglesia a otra, así por así, pues entonces estaría dando carta abierta también que eso me ocurriera a mí. Y como pastor responsable entiendo que Dios nos trae las personas, nos trae la gente, es para que nosotros cumplamos un ministerio con ellos, cumplamos con una asignación con ellos. De hecho, es la razón principal por la cual Cristo nos las ha dado o nos las ha puesto para nosotros poder ayudarles. Se pueden dar casos de que las personas tengan diferentes razones por moverse, pero hoy, en este día, yo quiero dejar sentado aquí un precedente para tener una base, ya sea que usted es pastor o que usted es un miembro, usted tenga una base de cuándo es correcto y cuándo no es correcto moverse de tu congregación. Vamos a ir inmediatamente a algo que quiero compartir con usted. Tengo aquí algo para introducirnos, obvio, ¿no? Quiero decirle lo siguiente. Hablar de dejar una congregación no es un tema liviano ni emocional. Es un asunto que debe tratarse con temor de Dios. Porque sí, otra vez te digo, todos nosotros en algún momento dado hemos tenido que tomar la decisión de movernos de un lugar a otro. Ahora, yo quiero aclarar algo antes de empezar a dar todo esto, ¿no? Que empezamos aquí. El hecho de que usted se mueva de una iglesia a otra, ya sea porque Dios le comisione o por la situación que sea, eso no significa ni estamos dejando como precedente que estamos dejando a Dios. Porque eso también nosotros los pastores tenemos que madurarlo. A veces creemos que la gente porque se mueve de mi iglesia dejaron de ser hijos de Dios. Y no todos los casos son así. Pero bueno, no quiero adelantarme, solamente quería dejar este precedente. Dejar una congregación no es un tema liviano ni emocional. Es un asunto que debe tratarse con temor, con el temor de Dios, o sea, alto respeto por lo que encierra el tema. Discernimiento espiritual y reverencia por el cuerpo de Cristo, ya que entendiendo que el cuerpo de Cristo no solamente es un individuo, sino es el conjunto de cristianos que hemos decidido recibir a Jesús y seguir a Jesús. Dentro del marco de conversión, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo y por ende pues somos miembros de su cuerpo. Es en una época donde muchos cambian, de hecho sí ocurre, donde muchos cambian de iglesia como quien cambia de estación de radio, necesitamos volver a la palabra para entender cuándo una salida es legítima, porque sí se puede salir, sí usted puede moverse de un lugar a otro, pero no hacerlo como especie de un hábito, ¿no? De un lugar a otro, no es como cambiar de una estación de radio. Necesitamos volver a la palabra para entender cuándo una salida es legítima. Y cuando hablamos de legitimidad, quiero también entender de que no es de acuerdo a mi criterio, sino que lo que me hace legítima la decisión es porque Dios ha planeado todo de esa manera. Y cuando es fruto de la inmadurez y el dolor no sanado o rebeldía. Eso pasa, ¿no? Hay veces que es legítima, a veces cuando es fruto de inmadurez, o simplemente por el dolor o un caso de rebeldía que también se puede dar. Todo eso vamos a tratar de ver cómo lo manejamos. No todo abandono de una congregación, ok, ahora sí, perfecto, me escucho bien. No todo abandono de una congregación es de lealtad, pero tampoco toda partida puede ser justificada. Lo que nos debe guiar no es la incomodidad ni la búsqueda de conveniencia, sino la voluntad perfecta de Dios. Porque estar donde Dios no nos quiere, a eso podríamos decirle que estamos bajo su bendición, estamos bajo su cobertura
y estamos bajo su bendición. Estar donde Dios quiere que estemos. Salir sin su dirección es un riesgo espiritual que puede costar a veces hasta muy, pero muy, muy caro. Entonces es importante que nosotros en este punto, sobre todo, a mí me está tocando dar esta enseñanza, impartir esta información espiritual, es porque en algún momento de tu vida tú vas a tener que tomar alguna decisión de mudarte de congregación o irte de una congregación. Entonces, no puedes hacerlo, ni queremos que lo estés haciendo de una manera arbitraria, emocional, simplemente por una situación que se puede manejar solo porque ya no quieres y punto. No. Sino que tiene que ser con madurez, tiene que ser con, diría yo, hasta con elegancia, por la puerta ancha, si es que es posible también, porque hay casos que pastores que a veces no quieren dejar su brazo a torcer, porque piensan que las ovejas son de ellos, que también eso hay que manejarlo. Pero estamos hablando de las personas que toman su decisión y que sobre todo sea la voluntad de Dios, porque sí se puede. Así es que salir sin su dirección es un riesgo espiritual que puede costar muy caro. Aprenderemos que hay momentos en que salir también implica obediencia. Salir implica obediencia. Pero también reconoceremos que hay salidas que se convierten en desobediencia, disfrazada de justificación. Por eso te hablé hace un rato, ¿no? Que todo esto hay que saberlo manejar de acuerdo a la dirección de Dios. Esta enseñanza que vamos a compartir hoy no solo nos formará como creyentes maduros, sino que también como ministros que aprenderemos a tratar estos casos con sabiduría, sin sentimentalismo, pero con un corazón de Cristo. Que eso es muy importante porque evidentemente, entiéndase que cuando un miembro sale de la iglesia, está saliendo bajo la dirección también de un pastor que ha estado pues dirigiéndolo, atendiéndolo, tratándolo. ¿Ok? Bien, vamos. Entonces diríamos nosotros, ¿cuándo es justo y bíblico dejar una congregación? De hecho, pertenecer a una iglesia local es un privilegio y es una responsabilidad para todo creyente. No somos llamados a vivir la fe de forma aislada, sino en comunión con el cuerpo de Cristo, como bien lo dice Hebreos 10:25, donde nos dice no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, de hecho, exhortándonos, tanto más cuando veis que Cristo se acerca. Así que, ¿dónde nos podemos exhortar más? Sino en la comunidad de iglesia. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales una persona puede considerar con oración y madurez si debe seguir en una congregación o buscar otro lugar donde pueda crecer, servir a Dios de manera saludable. Porque todo eso es parte de nuestro crecimiento. Es más, yo tendría que decirle de que me pareciera a mí que no hay un solo cristiano que no haya tenido la experiencia de quedarse en una sola iglesia siempre, sino que en su calidad de vida como cristiano, ya sea por mudanza, ya sea por trabajo, ya sea porque asignación de Dios, como yo digo, pues te estás en un lugar por un tiempo y luego Dios te prepara para impartir en ti algo que de pronto en ese lugar o con ese pastor ya no podías. Pero Dios sigue teniendo un plan. No es que has salido de la cobertura de Dios. Tú te mantienes bajo la guianza del Señor, pero todo eso tiene una forma, ¿no? Tiene un procedimiento. Así que la decisión de dejar una iglesia no debe tomarse a la ligera. Y esto es importante. Tú no estás dejando un carro por comprar otro. Tampoco estarías dejando un par de zapatos para comprar otro o un vestido para comprar otro. No, precioso. Estos temas tú y yo creo que como hijos de Dios tenemos que tomarlos con mucha madurez. Entonces, no es un tema que hay que tomarse a la ligera, ni basarse en las emociones momentáneas. O sea, por circunstancias emocionales. Tampoco debe ser una práctica recurrente en la vida de los cristianos. No debería ser una práctica recurrente en la vida de los cristianos. Y eso es lo que queremos madurar en muchas personas. Que usted haya pasado de una iglesia a otra es porque ha sido Dios moviéndolo y que usted haya dejado huellas de que realmente a Dios ha sido bueno en moverlo a un lugar porque, como le dije, hay crecimiento, hay madurez en el trazo de su vida. De no ser así, pues entonces tendría que pedirle que por favor usted analice una vez más y en el lugar donde usted se encuentre,
pues usted decida quedarse hasta que Dios le dé una buena comisión o una razón para poder hacerlo. Así que la decisión de dejar una iglesia no debe tomarse a la ligera, ni basarse en emociones momentáneas. Tampoco debe ser una práctica recurrente. Pues el cristiano no está llamado a la inconstancia ni a cambiar de iglesia por razones triviales. De hecho, he oído gente simplemente decir que se mudan de una iglesia a otra porque en una iglesia tienen algo que ellos no buscan o tienen algo que no les gusta del ambiente y se van. Otros son más sinceros y dicen, bueno, es que yo siento que Dios no me ha llamado para este lugar y me parece justo y me parece correcto. Otras personas pues llegan, pueden monitorear el lugar, pero hay otros que por cosas tan triviales simplemente ya no asisten, no van. Bien, seguimos. Pues el cristiano no está llamado a la inconstancia ni a cambiar de iglesia por razones triviales. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay momentos en que dice aquí, la Biblia nos muestra que hay momentos en que una separación es legítima e incluso a veces hasta necesaria por el bien de la iglesia, por el bien de los ministros y por el bien también de la misma persona. De hecho, vamos a ver algunas razones de peso para considerar un cambio de congregación. Vamos a ver razones de peso, no son las únicas, pueden haber muchísimas. De hecho, pues hay algunas que son hasta un poco escandalosas, que yo siempre le he dicho a las personas, si usted escucha algo escandaloso y usted tiene la evidencia de que eso ocurrió, o usted está viendo que hay algo tóxico que tanto del ministro como del ambiente donde se desenvuelve el asunto, pues a veces no hay ni que preguntarle a Dios, simplemente hay que decirle a Dios a dónde nos quiere mover, porque hay que salir. Pero bueno, todo eso lo vamos a discernir. ¿Cuándo entonces podemos cambiarnos de una congregación a otra? Yo diría que una de las primeras razones sería cuando el evangelio deja de ser el centro de la predicación, evidentemente con Jesús. O sea, Jesús y su evangelio. Cuando Jesús y su evangelio dejan de ser el centro de nuestra predicación, bueno, ahí hay un peligro. Porque entonces se abre el compás para buscar otro tipo de herramientas, otro tipo de pensamiento, otro tipo de situaciones que no nacen necesariamente de la pasión de Cristo, no nace de lo que Cristo quiso mencionarnos cuando nos dio su evangelio. O por el hecho de que de pronto, el evangelio como formación integral del individuo. Porque todo eso es importante. No solamente Cristo como el centro, porque diga la iglesia de Jesucristo afuera en un cartelón, sino que tú veas que se te enseña realmente la doctrina de Jesús, la vida de Jesús, pero tu propia vida también está siendo desafiada a ser como la de Jesús. En ese punto es importante la doctrina, es importante todo lo que se desenvuelve, que salga de la esencia de lo que tú sabes que es la buena enseñanza. Eso lo vas a ir descubriendo a la medida que tú te vas involucrando con la membresía. Eso no lo puedes tomar de un día para otro. Yo he escuchado gente que han deducido de una iglesia que se predica herejías porque ellos no entienden lo que se está diciendo. Pero no se dieron la oportunidad de seguir escuchando a ver si de verdad eso tiene raíces dentro de los principios de la buena enseñanza. Bien, entonces podríamos decir que cuando el evangelio o Cristo deja de ser predicado, pues es una razón incuestionable para entonces uno moverse de un lugar a otro. Veamos ese punto. El propósito principal de la iglesia es exaltar a Cristo, no al hombre, no a las personas, no a la denominación en sí mismo, no al nombre de la misma iglesia en sí, ni mucho menos a las personas que los están dirigiendo. En ese punto hay que tener mucho cuidado. Hoy en día sí, no voy a negar que es bien notorio hacer un culto a la personalidad. A veces usamos el nombre de Jesús solo para patentizar de que es de Jesús, pero el centro y eje y maneje de todo circula a través de una sola persona. Y esa persona evidentemente se hace
como diríamos nosotros, el centro del servicio. No Dios, no Cristo, no el Evangelio. Así es que el propósito principal de la iglesia debe ser exaltar a Cristo y proclamar su Evangelio. De hecho, el Evangelio son las buenas noticias. Las buenas noticias para el pecador, las buenas noticias para que el Hijo de Dios ahora siga creciendo, las buenas noticias del cielo, que también tienen que ver mucho con la formación del carácter del individuo para que pueda ser utilizado para seguir avanzando el reino. De hecho, en 1 Corintios quiero leer lo que dice, capítulo 2, verso 2. Pues no me propuse, dijo Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Aquí vemos de que el apóstol Pablo está refiriéndose de que su prioridad en todo esto era traer el mensaje de Jesucristo. Su muerte, su vida, su muerte, resurrección y lo que ocurre ahora con nosotros dentro de esa vida de resurrección de Cristo en nosotros. Si una congregación ha reemplazado este enfoque por motivaciones humanas, entretenimiento o doctrina que diluyen la verdad, pero le dicen doctrina, o sea, enseñanzas, esto es una señal de alerta. Algunos síntomas pueden incluir predicaciones enfocadas más en la autoayuda que en la transformación por el Espíritu. Oído, ¿eh? Y no quiere decir que alguien que te quiera ayudar y que te diga que tú tienes que echar para adelante, no es que esté mal, porque todos tenemos que, el Evangelio viene para que tú puedas salir adelante. Pero cuando tú ves que todo nada más se enfoca en ti, en que tú vas a salir bien, que no te preocupes, que tú eres el gran campeón, que tú esto, o sea, sin formación de carácter, sin a veces decirle al oyente que en el mundo vamos a tener aflicciones, con la diferencia es que tenemos a Jesús de nuestro lado que nos va a ayudar a superar las adversidades. Sin decir a los creyentes de que van a confrontar situaciones, pero que ellos tienen todo el equipamiento para salir adelante, pues se puede convertir en una predicación solamente enfocada en la autoayuda. Y desplazamos la verdadera razón por la cual Jesús levantó su iglesia, que es una transformación del hombre de Dios. Un segundo punto también que puede ser un síntoma de una iglesia que haya perdido este enfoque de que Jesucristo es el centro, y evidentemente puede ser también una buena señal como para uno pensar, yo creo que aquí ya no quepo. Es un evangelio, oiga esto, un evangelio de prosperidad que priorice las bendiciones materiales sobre el arrepentimiento y la santidad e inclusive las administraciones de las mismas. Yo soy un predicador, un pastor, que también enseño que dentro del evangelio Dios nos ha hecho prósperos, y no digo prósperos solo en el espíritu, sino también prósperos económicamente. De hecho, yo puedo hacer esta transmisión porque tengo un celular que tuvo un costo, tengo un equipo de sonido que tiene un costo, tengo energía eléctrica que tiene un costo, tengo internet que tenemos un costo, y eso se manejó con dinero. ¿Dinero de qué? Dinero que Dios me ha suplido a través del trabajo, que en este caso, en el caso mío, pues tengo, y a través de ese medio Dios me bendice. Entonces, yo no puedo negar de que dentro del evangelio hay una línea que es la bendición financiera, pero esa bendición financiera no puede desplazar el propósito por la cual Dios me ha llamado a salvación, que es el crecimiento y la madurez integral de mi persona, con el fin de que yo pueda ser útil al reino de Dios, y también en ese contexto aprender a pensar, a ver cómo Dios ve, cómo Dios piensa, para así ser un mejor ciudadano, un mejor cristiano en esta tierra. Pero no puedo enfocar toda mi liturgia, no puedo enfocar toda mi doctrina simplemente a la prosperidad. Nosotros tenemos que predicar prosperidad, tenemos que predicar santidad, consecuencias del pecado, pasadas y aún presentes, porque todavía los cristianos, cuando fallamos, erramos y no arreglamos el asunto, Satanás gana ventaja. Tenemos que predicar también acerca de los compromisos, deberes que tenemos como hijos de Dios, lo que Dios espera de nosotros. En fin, una serie de cosas que son importantes, que prácticamente enfocarnos solo en la prosperidad no sería todo el evangelio. Entonces,
una iglesia que solamente te dé evangelio de prosperidad y prioriza las bendiciones materiales sobre el arrepentimiento y santidad, sería también una buena razón para decir tú, oye, esta no es la iglesia en la cual Dios me necesita aquí. Otra razón sería el enfoque excesivo en la figura de un líder o de una denominación en lugar de Cristo. Y en este punto, cada vez más estoy notando muy fuerte esta deficiencia. Estoy viendo que hay a veces hasta un exceso de, ya se pasan, yo creo, y perdone que recorte mis palabras, es que yo creo en la honra, yo tengo una iglesia donde tengo congregantes que son hijos espirituales, que me honran, me aprecian, me valoran, sienten cariño y amor y respeto por mí. Eso no lo tengo, no tengo la menor duda de eso. Sin embargo, yo mismo soy responsable de que cuando yo vea acciones donde priorizan el levantamiento de mi persona como un líder o querer enfocarme a mí como alguien superior a, yo soy el primero que tengo que traer el balance. Y lo he visto mucho, sobre todo, creo que en este punto voy a tocar algo sensitivo, pero igual. Sobre todo lo he estado observando en las iglesias, vamos a decirlo de esta manera, iglesias que no son denominacionales. Aunque no negamos que una iglesia, entre comillas, independiente, como le dicen, pero vamos a decir iglesias que no son denominacionales. He notado que ahí hay un grado de debilidad en ese punto. Y, aclaro, New Creation es una iglesia no denominacional. O sea, yo no pertenezco necesariamente a una denominación. Sin embargo, por haberme expuesto tanto a este tipo de conductas y de referentes en otras personas, lo he visto que me he dado cuenta del daño que existe en la congregación, en la iglesia o en la denominación o en el movimiento X o en el ministerio X o Z, que produce el que el líder se convierta en el foco de atención más que a Jesús. Eso es muy peligroso. Entonces, cuando una iglesia enfoca de forma excesiva la figura de un líder o de una denominación en lugar de Cristo, también puede ser un momento o una buena razón por la cual uno puede dejar esa congregación. Yo le dije que este tema se va a poner interesante. Si usted quiere compartir, pues aquí está el chat. Con mucho respeto podemos leer su opinión también. Si el mensaje de la cruz es minimizado, distorsionado, el creyente tiene la responsabilidad de buscar un ambiente donde la verdad sea predicada con fidelidad. Es más, y en este punto a veces muchos cristianos caen en este tipo de iglesias o de ministerios, es porque andan buscando también figuras de mucho renombre o figuras muy influyentes dentro inclusive de redes sociales. Ahora que las redes sociales han salido, pues hay una cantidad de personas que nadie las conocía y hoy en día las conocen, igual hasta este servidor. Mucha gente no me conocía. Sin embargo, pues yo no puedo negar que también la popularidad de los individuos hace como especie de un marketing para que la gente pueda venir a esas iglesias o congregarse en esos lugares. Y muchas veces, la gran mayoría, podría decir, de esos congregantes, ni siquiera Dios los ha enviado a estar en esa iglesia. Y resulta pues que también se dan situaciones como esa. Bien, lo segundo que puedo decirle que pudiera ser un referente o una de las razones por la cual una persona debería dejar una iglesia o moverse de esa iglesia es cuando el ambiente se vuelve espiritualmente dañino, tóxico, conflictivo y sobre todo que empieza de la cabeza para abajo. Hay pastores que ellos no tienen un mensaje diferente, sino un mensaje de conflicto, de pelea, de que el diablo me está correteando, de que tengo enemigos aquí, los otros allá, mírelos enfrente, mírelos atrás. O sea, todo el mundo, ellos tienen yo le diría, tienen un síndrome de persecución. O sea, ellos son los más perseguidos, ellos son los más cuestionados, ven al enemigo y fácilmente cualquiera se puede ser su enemigo, solamente nada más por no estar de acuerdo con algo ya te conviertes en su enemigo. Entonces, podría decir que esta iglesia que crea ese ambiente espiritual dañino, tóxico, que tú te sientes como que
aquí como que, wow, aquí como que hay algo raro. Ok, no toda iglesia que usa el nombre de Cristo refleja su corazón. En ocasiones, las dinámicas internas de una congregación pueden ser más un obstáculo que una ayuda para el crecimiento. Sobre todo el crecimiento del individuo. Vamos a ver algunas señales que podemos observar y que pueden ser indicativos de que una iglesia evidentemente pues no es la correcta para yo seguir ahí. Número 1, un liderazgo autoritario que no rinde cuentas y reprime la libertad en Cristo. Oído en esto, un liderazgo autoritario que no rinde cuentas y reprime la libertad en Cristo. Ahora, cuando dice autoritario, no se crea que solamente están en las iglesias independientes, también en iglesias donde hay denominaciones, puede existir o usted puede estar debajo de un líder autoritario, que quiere solamente que usted le rinda cuenta a él, que usted siempre esté con él o que siempre haga esto, o sea, una serie de mecanismos que no quiero realmente traer a colación porque yo sé que cada persona sabe en qué momento se encuentra en una situación como esta. Liderazgo autoritario que no rinde cuentas y reprime la libertad en Cristo a otros. Otro síntoma sería cultura de favoritismo, donde ciertos miembros reciben tratos especiales mientras otros son ignorados. O sea, que hay cierto grado de selectividad. No se incluye, no se engrana, no se apoyan unos a otros. Es un buen momento también para decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Señor, dime si este es el lugar o no. El otro sería uso de la manipulación emocional o el miedo para controlar personas. En este caso, decir uso de la manipulación emocional o miedo para controlar a las personas, yo prácticamente lo dejo a un solo perfil, narcisista. Una persona narcisista, un líder narcisista, un esposo narcisista, un ministro narcisista, un líder de denominación narcisista es muy peligroso para nuestros tiempos. Y los hay, hermano. Líbrenos el Señor, líbrenos Dios. La falta de amor y cuidado pastoral genuino, donde los miembros se sienten como si fueran números en vez de personas que son enseñadas y tratadas como parte del cuerpo de Cristo. Para el pastor o para el líder o para su equipo de trabajo, ellos son números nada más. Queremos ver multiplicación, aceleración y no importa lo que esté pasando. Lo que queremos es eso. Bueno, he visto mucho de esto en iglesias, sobre todo, no quiero meter a todas, pero la mayoría que veo este tipo de movimientos son mega iglesias. Hay iglesias también pequeñas donde le meten, yo le llamo eso, son iglesias reproductoras. O sea, a ellos no les interesa que usted crezca integralmente. Para ellos, el síntoma de crecimiento integral es ver números en personas. O sea, es ver cantidad de gente. Ellos te mandan a que tú produzcas gente. A ellos no les importa cómo está tu vida, cómo está tu corazón. Ellos lo que quieren es gente. Bien, cuando la iglesia deja de ser un hogar espiritual, donde eres alimentado, enseñado, balanceadamente, tratado como individuo, como persona, donde hay un ambiente sano espiritual, y tú lo vas a percibir. Yo no estoy hablando de una oveja extraña, que eso no lo hemos tocado. Estamos hablando del perfil de la iglesia. Vamos más adelante a tocar el perfil de algunos cristianos que sí, ellos son los que tienen el problema, porque ellos son los que se mueven porque no quieren sujeción, que ese es otro tema. Pero estamos hablando de este perfil, cuando la iglesia deja de ser un hogar espiritual donde realmente tú llegas y dices, wow, estoy oyendo una palabra que hoy me corrigió, mañana me estremeció, pasado la palabra me impulsó, otro día la palabra me estimuló. Donde ves un ambiente donde tú puedes participar, bueno, no hay problema. Estás en un ambiente espiritual sano. Eso no significa que la iglesia sea perfecta, que no tenga problemas, que no tenga diferencia en algunas situaciones, pero tú percibes en tu corazón que es una iglesia que tiene un perfil saludable. Entonces, la iglesia deja de ser un lugar espiritual y se convierte en un lugar de opresión y frustración continua.
de, de opresión y frustración continua, donde ya la gente ni siquiera tiene ganas de ir. Yo sé que hay gente que Satanás nos desanima para no ir, que es diferente a tú darte cuenta que tú no quieres ir porque ya tú sabes qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a decir, qué es lo que el pastor va a enseñar. Y no solo por enseñar una buena enseñanza o porque se le agote por decir la predicación, sino que ya tú sabes que lo que viene de allá para acá es puras piedras, puras indirectas y no hay un crecimiento integral, no hay un interés del hombre de Dios en querer que los miembros que Dios le ha puesto ahí para que puedan estar con él, puedan seguir pues recibiendo esa palabra para que se conviertan en hombres y mujeres de bien. Entonces puede ser el tiempo, entonces cuando tú ves este tipo de situaciones que ya tú ves que el lugar es opresivo, la frustración continúa y todo lo demás, puede ser un tiempo de buscar otro lugar donde la gracia de Dios fluya libremente y tú te puedas sentir libre de opresión, libre de manipulación, libre de miedo, libre de un liderazgo que no rinda cuenta, que simplemente tú ves un secretismo en todo y tú no sabes ni a dónde están las ofrendas, ni a dónde está esto, ni lo otro. Y bueno, muchas cosas que ya usted debe de saber que el Espíritu Santo le va dando testimonio a ustedes que hay algo que está mal. O sea, por eso te dije que estas no son todas, pero yo sé que si tú eres un hombre que buscas a Dios y no eres un hombre de que estás brincando de una iglesia en otra solo porque te gusta, te vas a dar cuenta que va a llegar un día en que te vas a confrontar con la intención de decir, ¿sabes qué? Este perfil de esta situación que está sucediendo no es la correcta y yo necesito moverme. Y buscas a Dios para que Él te dirija el lugar. ¿Cómo puede pasar también que todo esté bien dentro de la iglesia, pero Dios te diga que ahí ya tú no puedes seguir porque Dios te quiere en otra comisión? Que eso es muy diferente. ¿Eh? Bien, lo tercero que puedo compartir contigo, porque son 5 puntos aquí. Lo tercero que puedo compartir contigo es cuando es justo y bíblico dejar una iglesia. Cuando hay un encubrimiento del pecado notorio, que todo el mundo lo sabe, menos los que necesitan saberlo o se hacen lo que no lo ven. Cuando hay un encubrimiento del pecado, en lugar de confrontarlo de forma bíblica, incluyendo el pastor, su familia, los que están alrededor y quien sea. Cuando tú ves que hay favoritismo, mira, a este lo confrontaron porque se nota. El pastor trayendo corrección, ¿no? Pero entonces como se trató de la hija, o se trató de la esposa, o se trató del primo, o del yerno, o del nuero, o del que más da, a ese hay que guardarle el secreto. Bueno, ese es un lugar muy peligroso, un lugar donde no hay transparencia, no hay sinceridad. Pudiera también ser una buena razón que pueda justificar de que usted esté pensando en que Dios lo mueva a otro lugar. Mire que siempre estoy diciendo, no es que se vaya, sino que Dios lo mueva a otro lugar. Porque si usted se va a mover, es porque el Señor le dijo que ya, no más, y Dios lo va a llevar al lugar correcto. ¿Ok? Fíjese que es así, ¿eh? Bien, saludos José Manuel Gordiño, Ricardo Rubén Espinosa, gracias por estar con nosotros. Dios, nuestra fortaleza y familia Pinilla. Saludos para ustedes. Giovanna, ahí estamos también. La iglesia es un hospital para los pecadores, para restaurar, enseñar, nutrir, levantar y que ellos también después se conviertan en médicos para poder ayudar a sanar a otros. Pero no debe ser un refugio para el pecado sin arrepentimiento. Entonces, si yo soy un pastor equitativo, un pastor que realmente tiene una iglesia balanceada y que también estoy contribuyendo para que eso sea lo correcto dentro de la membresía, pues yo también debo ser vigilante que de la misma manera en que yo corrijo a un individuo, también voy a corregir a un músico, voy a corregir a un miembro de mi familia que sea parte de la iglesia y aún yo mismo debo ser corregido. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? ¿Ok? Pero no debe ser un refugio para el pecado sin arrepentimiento. Si una congregación encubre faltas graves en el liderazgo o promueve una cultura de permisibilidad sin disciplina bíblica, se convierte en un ambiente peligroso para el crecimiento espiritual. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de eso voy a leerle lo que dice 1 Corintios 5, 6 y 7, lo que dijo Pablo. Pablo dijo lo siguiente. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros. Todo esto lo que está diciendo es que mantengamos la vieja levadura, todo lo que usted ve que puede dañar, todo lo que usted ve que puede afectar la obra del Señor, desde el carácter y conducta del pastor hacia abajo, tenemos que ser corregidos. Tenemos que, y no solo porque queremos ser corregidos, es porque somos miembros del cuerpo de Cristo y nuestras afectaciones no podemos negar que también dejan doliente la iglesia del Señor. Yo sé que el cuerpo de Cristo seguirá avanzando, pero no podemos negar de que hay una dolencia en el cuerpo de Cristo y no se trata de eso. Entonces es importante saber que debemos tener ese cuidado como ministros de que esto no ocurra dentro de nuestras iglesias. Pero si usted, como hijo de Dios o miembro regular, usted ve que hay este tipo de conducta y su pastor corrige, pero luego en el liderazgo sucedió algo similar a un miembro y también corrigieron, no hay problema, usted está en una buena iglesia, o un familiar del pastor también tuvo una situación comprometedora y usted ve que se corrige también, no hay problema, usted puede decir tranquilamente, yo estoy en una iglesia donde de verdad hay una doctrina y también el Espíritu de Cristo está dirigiendo el corazón de quienes liderizan esta iglesia. Porque usted ve que hay equidad, tanto en la bendición como en la corrección, como en el equipamiento, en todo hay equidad, no hay favoritismo. Bien, en este punto, como le estábamos hablando ahorita, es cuando hay un encubrimiento de pecado, podríamos decir algunos indicativos que usted pueda observar, además de los que ya mencionamos. Veamos lo que dice aquí. Por ejemplo, pecados de inmoralidad o corrupción en el liderazgo que son ignorados y hasta minimizados. Cuando usted ve que el liderazgo comienza a minimizar pecados como de este índole, que son muy sensitivos en la obra de Dios y sobre todo sensitivos dentro de su equipo o dentro de su cuadro familiar del ministro, pues entonces es un buen indicativo donde usted pueda estar diciendo, Señor, este lugar yo sé que no es el correcto, porque tú no pasarías por alto una situación como esa sin antes no haberla corregido. Entonces es importante, mire este punto, pecados de inmoralidad o corrupción en el liderazgo que son ignorados o minimizados. Yo he visto esto, hermano, y créanme que es bien frustrante. Bien frustrante. Falta de corrección bíblica cuando hay divisiones, chismes o conductas dañinas dentro de la congregación. Y aquí yo se lo atribuyo tanto lo que mencioné hace un rato como lo que estoy mencionando, es falta de carácter del ministro. Porque nosotros los ministros del Señor somos los primeros que tenemos que salir precisamente con los reglamentos de la palabra de Dios, porque fuimos los llamados para pastorear lo que a Cristo le costó su sangre. Nosotros somos los primeros que tenemos que bregar con temas de chisme, divisiones, conductas dañinas dentro de la congregación. Entonces, porque esto se puede convertir en un foco para que las personas también se vayan de la iglesia. Cuando el pastor no hace nada por ello, no confronta ese tipo de conducta. Y en este caso, pues, o en este punto, tanto en el primero, que es casos de inmoralidad o corrupción en el liderazgo, y ahora como corrección en medio de este tipo de conducta de la iglesia, yo me puse a leer la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y una de las frases que Pablo le dice a Timoteo, no sea cobarde. No sea cobarde. Y eso, bueno, cuando yo la leí a mí me pegó fuerte, porque yo dije, por cobardía. Por cobardía muchas veces no corregimos. Por cobardía muchas veces pasamos por alto pecados que son muy sensitivos dentro de nuestra línea de equipo de trabajo, desde el pastor para abajo. Por cobardía a veces no traemos la corrección que deberíamos traer porque somos los llamados de Jesucristo para cuidar la obra del Señor, junto con el Espíritu Santo. El tercer punto sería tolerancia a doctrinas falsas y filosofías mundanas que corrompen la enseñanza bíblica. Y esto es bien importante. Cada miembro de la iglesia debe tener un testimonio en su interior de lo que está oyendo. Pero además de eso,
debe tener una Biblia. Cada cristiano debe tener una Biblia, debe traer su Biblia y debe leer su Biblia para saber que si lo que el pastor o el ministro está diciendo está dentro del marco bíblico. Pero estoy hablando que lo lea, que usted pueda hacer como los hermanos de Berea, que dice que ellos eran tan nobles que después de oír el evangelio iban a sus casas a corroborar si lo que habían escuchado estaba sustentado de acuerdo a las escrituras. Hoy en día no suele pasar eso. El pastor o las personas se inventan cosas de un día para otro, sobre todo ahora en esta gran moda que hay que tener revelación. Entre más revelación hay, más gente, wow. Mire, man, ya yo pasé esa etapa de wow. Si Dios nos da algo nuevo, amén. Y eso nuevo tiene que cambiar algo en mí. Porque si eso nuevo es tan nuevo que no me cambia ni cambia otro, yo lo veo como humanismo, simplemente ya algo que se mezcló ahí. Porque lo de Dios cuando se revela es porque va a producir un cambio en la vida de los individuos. Entonces, estas señales o estos son casos. En estos casos, si no hay señales de arrepentimiento ni restauración, salir puede ser una decisión responsable. Si usted ve que se dan cuadros como esto dentro de la iglesia y usted ve que no hay corrección, no hay disciplina, hay un montón de frases que se dicen, que usted tiene que decir amén a eso porque si no usted está mal. Definitivamente que es una buena causa para poder decir, ¿sabes qué? Señor, yo creo que este no es el lugar. Número 4. Cuando el creyente ha dejado de crecer y no tiene oportunidades para servir. Oiga, hermano, y nosotros que estamos teniendo es necesidad de gente para servir, imagínense. Sin embargo, hay iglesias que simplemente la gente no crece en su forma integral, mucho menos se les da la oportunidad para servir. Si usted está en una iglesia como esa y quiere decir, bueno, yo estoy buscando una iglesia, pues aquí en este lugar, en New Creation, yo tengo mucho trabajo por hacer y lo necesito. Pero aún así, lo más importante que usted venga es porque el Señor le dijo que este es el lugar. Porque si no, usted también se va a tener que ir de acá. Efectivamente, cuando el Señor le dice que es, ¿no? Aleluya. Dice, cuando Dios nos llama a madurar en la fe y a usar nuestros dones para su gloria. Eso es un punto importante. De hecho, nosotros estamos tratando con gente, es para madurarlos, para que puedan descubrir de qué Dios los llenó y que puedan descubrir los talentos y dones que el Señor ya depositó en ellos para que sean útiles a la obra del ministerio. Ahora, le leo un verso que es muy clave en eso. Efesios 4:11. Mire lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí viene la razón. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la razón. Si en su iglesia esto no está ocurriendo, hay un problema. Si usted ve que eso es recurrente y usted ve que usted le da y usted no desarrolla, y no es porque no hayan oportunidades en la iglesia, sino es porque usted ve que ni siquiera se trata de eso, ni siquiera lo estimulan a que puedan crecer, pues hay un problema. Ahora, si usted ve que en su iglesia lo estimulan, hay espacio y usted no quiere, y ese problema es suyo, ya no es de la congregación. Ya es usted el que necesita es una inyección de fe. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la intención? Para que usted pueda operar como un hijo de Dios maduro. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina o por estratagema de hombre, y para estratagema de hombre que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Entonces hay una razón por la cual usted dentro de la iglesia debe crecer y también debe brindársele la oportunidad de servir. Son dos cosas que usted debe observar. Si usted ve que eso no existe dentro de su congregación,
y usted de verdad quiere crecer y de verdad quiere servir, bueno, entonces, una buena razón. Si después de un tiempo prolongado en una iglesia, una persona se encuentra espiritualmente estancada, sin oportunidad para contribuir en el reino, puede ser un indicativo de que Dios está guiándole hacia otro lugar. Pero siempre fíjese el punto. No es que usted se va. Dios tiene que moverlo hacia otro lugar. ¿Y cómo vamos a saber, pastor? ¿Y cómo yo sé? Me dicen las personas. ¿Y cómo yo sé que Dios me está moviendo para otro lugar? Porque en ese lugar usted engancha, crece, desarrolla y cumple el propósito de Dios. Así. Ahora, si usted se mueve a un lugar y usted no le pasa nada de eso, quiere decir que el del problema fue usted, no fue la congregación donde usted salió. Porque también puede hacer caso de que de verdad la congregación sea así, como usted me está diciendo que es, pero también usted tiene un problema. Que eso también tiene que verlo. Usted como individuo, usted debe de saber si usted sirve en la obra, si usted ama la obra, si usted ha entendido el llamado de Dios, si usted escucha la palabra, si usted pone por obra la palabra. De todo eso lo tiene que ver. Entonces podríamos decir, esto no significa que el creyente debe buscar una iglesia que le ofrezca más. No. Mire, hermano, cuando usted llega al lugar donde Dios le dice que vaya, nunca estará de más, no estará de menos. Llegó al momento correcto, llegó a la iglesia indicada y llegó al lugar donde usted va a crecer hasta la siguiente asignación. Porque inclusive, le voy a decir algo que me llama mucho la atención a mí y que yo también he tenido que aprender. Aún los que están conmigo, va a llegar un día en que Dios lo va a tener que mover. Y yo tengo que estar dispuesto a que ellos vayan en bendición. Siempre y cuando, como digo yo, vayan dentro de los parámetros. A mí lo que me toca es crear todo este ambiente que le acabo de decir para que los hermanos puedan decir, esta es la iglesia de Jesucristo que Él me quiere aquí. Dios me quiere aquí. Y no todo el mundo será para New Creation. Pero los que vienen a New Creation tienen que ver un ambiente de crecimiento, de labor, de trabajo, de empatía, de amor, de palabra, de dones, ministerios, talentos, todo. Reprensión, dirección, corrección, buena doctrina, buena enseñanza, sin control más allá de lo que me da mi jurisdicción a mí como pastor, porque como pastor sí tengo que controlar algunas cosas dentro de la iglesia, pero yo no estoy llamado a controlar gente fuera de la iglesia. Pero dentro de la iglesia sí tengo que trabajar como un supervisor, que todo trabaje bien para la obra del Señor. Y ese es otro paquete de otra enseñanza que tendríamos que dar de cómo se manejan los siervos de Jesucristo juntamente con el pastor. Que debe haber responsabilidad, deben llegar temprano, deben ser comunicativos, porque todo eso es parte de la responsabilidad como ministro del Señor. Nada tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Esto no significa que el creyente deba buscar una iglesia que le ofrezca más, sino un lugar donde pueda servir, aprender y seguir avanzando en su llamado. Seguir avanzando en su llamado. Número 5. ¿Cuándo es justo y bíblico dejar una iglesia? Cuando Dios abre una nueva puerta ministerial para tu vida. Y esto también es bien sensitivo. Nosotros como pastores tenemos que aprender a discernir esto. Hay gente que caprichosamente se quiere ir. Y yo tengo un lema. Mire, hermano, yo tengo un lema porque he aprendido tanto en esto. Cuando yo veo que una persona está insistiendo en que se quiere ir porque tiene un llamado, y yo en lo personal no he oído nada y he visto también de que le falta madurar algunas cosas, pero la persona insiste que Dios me llamó, que Dios me llamó, que Dios me llamó. ¿Sabe lo que yo hago? Le digo, listo, santo, vaya, hágalo. Hazlo, ya estás demasiado tarde aquí cuando ya tú tenías que haberlo hecho. El tiempo y Dios dirán si tuviste la razón o no. No peleo con nadie, hermano. Yo siempre he respetado cuando alguien me dice a mí, Dios me lo dijo, listo, no hablemos más. Entonces vamos a ver que Dios te lo dijo. Porque eso sí es verdad, cuando Dios te dice algo, hágalo. Se lo voy a decir de esta manera, cuando Dios a usted le dice algo, hágalo. Así no le entienda nadie. Después que usted lo entienda, que fue Dios que se lo dijo, hágalo. Posteriormente veremos los resultados y usted estará en paz. Todos estarán en paz. Y sin tener el mínimo deseo de querer mostrarle nada a nadie. Simplemente haga lo que Dios le dijo. Entonces hay casos donde yo veo gente que sí me han dicho, pastor, yo no, que yo le digo, bueno, hombre de Dios, mujer de Dios. Yo no sé, yo no he percibido.
Si me preguntas, todavía siento que te faltan algunas cosas, pero si tú crees que ya Dios te lo dijo, dale, haga. Bien, ese no es el punto. Cuando Dios abre una nueva puerta ministerial, a veces dejar una congregación no es el resultado de un problema, ya no, nada tenga que ver con lo anterior, sino de una dirección divina. Dios puede llamar a una persona a otra iglesia o ministerio para una nueva asignación. Y ahí nosotros los ministros del Señor tenemos que estar conscientes de que eso puede pasar. Y sobre todo cuando usted ve, si usted es un hombre de Dios, yo no quiero poner en duda tu llamado, precioso, pero yo uso expresiones como esta porque quiero enseñarme a mí mismo aquí en esta lección. Si yo soy un verdadero hombre de Dios, yo voy a discernir cuando ya hay un llamado para una persona. Si no lo sé todo, está bien, no lo sé. No tengo derecho a no saberlo. Oh, claro. Y usted dirá, no, pero usted tiene que tener espíritu de discernimiento. Sí, a veces eso es a lo que estamos llamados, pero a veces no lo sabemos todo, precioso. Qué bueno que usted tiene al Espíritu Santo. Qué bueno que usted también lo oye. Posiblemente a lo mejor nosotros le corroboramos que es el momento, pero eso se va a comprobar. Sin embargo, no puedo negar de que hay personas que cuando ya tú los ves, que Dios les está moviendo para un ministerio y tú oyes que ellos ya están listos y te dicen, pastor, yo creo que llegó el... No, uno dice, amén, qué bueno, es que le gana. Mira, aquí hay, ¿ve? Te bendigo con esto, cuenta con nosotros, vamos para allá, es más, te voy a ayudar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo empezamos? ¿Por qué? Porque uno sabe que esa persona ya no está para estar en la congregación. Esa persona o su familia tienen que desprenderse de la congregación. Y qué bonito, hermano, es cuando nosotros como ministros podemos llegar a ese punto de forma madura de entender que una persona ya necesita ser llamada o es llamada por Jesucristo y nosotros cedemos ese derecho a que Jesús la use. Y en el proceso que pueda hasta llegar a donde nosotros no hemos llegado, mucho mejor. Nos debe dar honra, nos debe hacernos sentir bien de que todo el tiempo que estuvo con nosotros significa que aprendió efectivamente lo que Dios nos puso a nosotros para enseñarle. Inclusive una persona así habla bien hasta de mí. Porque lo primero que van a decir, ¿dónde usted recibía su enseñanza? ¿Quién fue tu pastor? ¿O quién es tu pastor? No, el pastor Vladimir, New Creation. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bonito! Eso es agradable, hermano. Yo no voy a ponerse a discutir eso. Ya le digo, ni aún cuando yo sé que una persona ni siquiera ha sido llamada, aún no está ni listo, si aunque sepa que esté llamada y está fuera de tiempo y me dice que Dios lo dijo, yo lo dejo ir. Yo le digo, bueno, hijo, yo no sé, pero yo todavía pienso que no, pero si tú crees que ya Dios te llamó, ¿por qué? Porque en ese punto también uno tiene que aprender a respetar aún, y voy a decir este espacio, y perdónenme la expresión, a veces uno tiene que respetar los aciertos de los hombres de Dios y personas que Dios ha llamado, como también los desaciertos de personas que Dios no ha llamado. Aún uno tiene que respetar esa parte de error en ellos, porque al final del día tú no puedes tenerlos tampoco atrapados ni controlados. No son tus ovejas, son de Jesús. Ok, a veces dejar una congregación no es el resultado de un problema, sino de una dirección divina. Dios puede llamar a una persona, a otra iglesia, a otro o ministerio para una nueva asignación. De hecho, esto ocurrió en el libro de los Hechos 13:2. 13:2. Mire lo que dice Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No discutieron, no empezaron de que eso no es de Dios. Tú tienes que quedarte aquí conmigo hasta que ya te hagas viejo, hasta que, qué sé yo. O eso es del diablo. No. Nada. Mira, les impusieron las manos. ¿Y qué dice? Los despidieron. O sea, vayan a hacer la obra de Dios. Pero lo dijo el Espíritu Santo. Lo dijo el Señor. Por eso yo digo que cuando Dios está en el asunto, hay un engranaje. Y a veces yo como ministro no lo sé todo, pero hay una percepción de que de verdad Dios los está moviendo. Y cuando eso sucede, Él no es mi enemigo,
ni tampoco es mi competencia. Padre Santo, esto sí me cayó fuerte aquí. No es ni mi enemigo ni mi competencia. Es un hijo que yo preparé para eso. Para eso fue que Dios me llamó para pastor. Es que el resumen del éxito de mi ministerio es que yo haya levantado un hombre, por lo menos uno, para que sea útil al reino de Dios. Y aunque no se llame New Creation, y aclaro con esto, porque esa franquicia de que tienes que llamarte como yo, no estoy muy de acuerdo a veces con eso. Ok, sigamos. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y lo despidieron. Si usted ve que en su iglesia esto es un conflicto, es una iglesia que necesita una visitación de Dios. Y usted nunca va a crecer en un entorno así. Dios lo puede estar llamando y de verdad usted tiene un llamado para Dios. A lo mejor el pastor percibe el llamado y a veces hasta por competencia, cuando el pastor no quiere que usted salga o quiere controlarlo, a veces ni siquiera le interesa la idea de que usted lo vea de esa manera. Usted nunca va a crecer ahí, nunca va a poder estar ahí. Y aclaro, no estoy promoviendo que usted se ande moviendo de un lugar a otro. Es el momento para orarle al Señor y decirle, Señor, muéveme de un lugar a otro. Eres tú el que me va a mover. Y de hecho, te voy a decir algo. Cuando Dios te necesita, y de verdad Dios necesita que tú te muevas, Él te va a mover y te va a llevar al lugar correcto. Pero bueno, estamos en el punto. Un saludo a Alexander Ortega. Bendiciones, hombre de Dios. Gracias por estar con nosotros. Entonces, esto ocurrió en el libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que pusieron las manos sobre ellos. No los cuestionaron, porque el Espíritu Santo es el que orquesta todo eso. Dios nos guarde y nos ayude a que cuando llegue el momento, yo voy a estar, yo le digo, Señor, ayúdame. Yo voy a estar preparado para que cuando un hijo espiritual maduro de la casa donde yo ministro la obra del Señor, por su gracia, yo perciba que hay alguien llamado y que esa persona también lo perciba y que tenga que decirme, o que lleguemos a la conclusión de que ya es el momento de desprender, yo no le voy a hacer pie de tropiezo. Al contrario, me voy a sentir satisfecho de haberle dado todo lo que él necesitaba o haber sido usado, quiero corregir, en haberle dado todo lo que él necesitaba para él convertirse en un hombre de Dios y que pueda llegar precisamente a ese momento clímax, que es el momento cumbre en el cual yo puedo decir, Señor, hice mi trabajo con esa persona. Eso es lo más lindo que hay. Bien. Después de haber orado y confirmado, si después de haber oración y confirmación se siente un llamado genuino a otro lugar, es sabio obedecer sin generar conflictos ni divisiones. Ese es el otro punto. Cuando tú sales, tampoco te vas a llevar la mitad de la iglesia, a menos que el pastor te diga, bueno, llévate la mitad, pues, porque puede pasar. Mira, hasta en eso hay que crecer. Hombre de Dios, ministro. A veces nuestra gente necesitan apoyo como tú lo necesitaste. Como tú lo necesitaste. Si Dios no dice, bueno, llévese aquí a un músico, llévese. Es más, aquí te voy a regalar 2 o 3 micrófonos, una bocina. Lléveselo. Esa es satisfacción, ese es gozo, esa es alegría. Ojalá podamos llegar todos a ese nivel. Yo no he llegado, pero estoy en camino hacia allá. Alguien dice aleluya. Muy bien, estamos hablando de cuándo es bueno, cuándo es justo y bíblico moverse de una iglesia. Si después de la oración y confirmación se siente un llamado genuino a otro lugar, es sabio obedecer sin generar conflictos ni divisiones. Aclaro, si usted quiere hacer un comentario, por favor, hágalo. Aquí estamos, todos vamos a aprender juntos. Si después, hágalo. Sin generar conflictos ni divisiones. Usted va bajo bendición. Aunque su congregación se llame de otro nombre y aunque no sea New Creation, usted va bajo bendición. Ahora usted dice, pastor, pero es que yo quiero ponerle New Creation 2, 3, 4, 7. Está bien. No hay problema. Puedes hacerlo. Lo que sí, hay que hacerlo legalmente, ¿no? Si no vas a tener un nombre como New Creation, pues te voy a orientar para que tengas tu personería jurídica, que lo hagas bien, cosas que estés dentro del marco legal y no andes por ahí, tú sabes, ¿no?
diríamos nosotros, hacer una iglesia de forma ilegal, hablando jurídicamente. Aunque tengas llamado, hay que hacerlo como Dios manda, con transparencia, con legalidad y cumpliendo los reglamentos también de nuestras naciones o países, que eso es estar en orden. Y si por alguna razón dices, bueno, pastor, es que yo quiero evitarme ese protocolo y quiero mantenerme bajo su jurisdicción, pues no hay problema, también te hago una extensión con todo lo que conlleva, sin controlarte, sin manipularte, manteniéndote siempre que tú seas responsable de lo que tú enseñas y predicas, siempre y cuando hayas aprendido bien, porque todo eso se evalúa desde el momento en que Dios te dice que lo hagas. Muy importante. ¿Cuándo tomar la decisión correcta? Para aquellos que ya hemos visto esas situaciones y estás en una iglesia donde tú ves que pasa esto y aquello, todo el perfil que te mencioné. ¿Cuándo entonces sería bueno tomar una decisión correcta? Bien, si alguien está considerando dejar su iglesia, debe hacerlo de la manera bíblica y con madurez. Y aquí es la faceta que encierra que realmente Dios te está dirigiendo o que ha llegado el momento en que tú tienes que dejar la congregación, ya sea por cualquiera de las razones que viste anteriormente a lo que estudiamos ahorita mismo, que puede ser por medio de un llamado. Porque si lo haces a través de un llamado que Dios está haciendo y se filtra a través del pastor, evidentemente los protocolos son diferentes, son muy diferentes. Ya todo el mundo sabe que tienes el llamado, el pastor, la familia, todo, el ministerio en sí mismo. Simplemente hay que orar por ti y entablar cómo lo vas a hacer, qué ayuda vas a necesitar y enviarte. Sin embargo, si la situación se está dando de las maneras que hemos hablado anteriormente, entonces es importante saber lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer, porque tampoco es que vas a agarrar el asunto y te vas a desaparecer y se acabó. Que eso es lo que tampoco se debe hacer. Mire, hermano, si usted tiene alguno de los perfiles que usted vio anteriormente y usted tiene que moverse a una iglesia, por favor, cumpla los protocolos correctos. Haga las cosas bien. No se vaya de esa manera. Sobre todo si usted cree que esas son razones que a usted le están moviendo a que Dios le diga que se tiene que mover, entonces deje a Dios en alto. Si Dios lo está moviendo, pues haga las cosas bien. Dios no las hace así solo por hacerlas. Hágalas bien. Vamos allá. Y tengo autoridad moral para decir esto, porque yo tuve que hacer una transición y lo hice bien, solo que a mí no me salió bien. No por mí, sino por otras personas. Sin embargo, porque esto se puede dar también. Vamos a ver esto. Si alguien está considerando dejar una iglesia, debe hacerlo de la manera bíblica y con madurez. Y vamos a ver ahora qué posibles marcos son los bíblicos estos. Número 1, orar con sinceridad. Es lo primero que tienes que hacer. Nadie debe correr a dejar una iglesia por una circunstancia, una situación, aunque sea cierta y aunque hayas visto todo lo que viste. Desde el primer día en que viste eso y tú ves que eso es recurrente, es el momento en que debes empezar a orar. Empezar a orar. ¿Qué vas a orar? Señor, si esta no es, guíame a un lugar. Señor, si este no es el lugar, guíame a un lugar. Señor, si la situación está así, pues abre los ojos al pastor. Es posible que él no esté, porque todos esos marcos hay que verlos también dentro, ¿no? Señor, si esto es algo que primera vez estoy viendo, es porque quiere decir que hay algo que no está bien. Ayuda a mi pastor, ayuda al hombre de Dios, ayuda al liderazgo a poder ver esto, aquello. Si tú ves que ya eso no se dio, pero ya estás orando. Y si es que Dios te va a mover, pues en oración Dios te va a preparar el corazón. Entonces lo importante es, en primer lugar, empezar a orar por esa situación, pidiendo dirección al Señor, como lo dice Santiago 1:5. ¿Qué dirección vas a pedir? Si ese es el motivo ya inicial o si eso va a cambiar posteriormente, ¿quién lo sabe? Dios. Entonces es el mismo que te va a decir, hijito, aquí ya no tienes que hacer nada. Ya este hombre no va a cambiar. Ya mi siervo ya no va a poder cambiar. Estoy tratando con él y no quiere o simplemente no escucha. Esto no va a cambiar. Entonces Dios te va preparando en oración. Te va a preparar las palabras, el momento, la ocasión. Y aún si tienes que enfrentar una contradicción del ministro de Dios o de su cuerpo de liderazgo, aún la oración te va a ayudar a resistir eso para que salgas en bendición y no salgas ni golpeado y herido, aunque es inevitable. Número 2, lo que debes hacer, lo segundo que debes hacer después de orar para tomar una buena decisión es buscar consejo. Dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, o sea, y la sabiduría no es conocimiento, la sabiduría es cómo aplicar lo que ya conoces. En qué momento aplicar lo que ya realmente sabes que tienes que hacer. Eso es sabiduría.
Hay gente que tiene el conocimiento, tiene verdades y tiene razones por qué irse, pero no son sabios para irse. Entonces, usted y yo debemos usar sabiduría para movernos de un lugar, aunque sea la iglesia, aunque usted tenga razón de lo que está haciendo o de lo que está pasando, hay que movernos con sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Tradúcelo. El momento correcto, la ocasión correcta, la transición correcta cuando Dios te lo dice. Porque Dios te va a decir en qué, cómo, cuándo y cómo lo vas a hacer. Buscar consejos. Buscar consejos. El creyente maduro que pueda ofrecer una perspectiva equilibrada. No vas a buscar tampoco a alguien que es otro rebelde o que una persona que ni entiende o que mucho menos está ajeno a la situación. Un nuevo convertido que no sabe lo que está pasando. Tú le estás diciendo, no, mira, aquí hay este perfil así, así, y yo creo que Dios... Y la persona dice, no, yo no sé. No, tampoco, porque le puedes hasta hacer un daño a esa persona que él no sabe tampoco lo que está pasando. Sin embargo, lo importante aquí es que tú puedas buscar consejo de creyentes maduros que de verdad puedan balancear el asunto, que puedan ellos ver también la evidencia de lo que está sucediendo y que no se note que tú eres una persona que está malinterpretando cosas. Entonces, maduros que puedan ofrecerte una perspectiva equilibrada. Y ahí está la sabiduría. Hombres maduros que te digan, bueno, mira, hijo, te recomiendo esto. Yo he tenido casos, y voy a aclarar aquí, perdonen que esto se esté extendiendo, pero va al punto. Yo he tenido casos de personas que me han dicho, pastor, tengo este problema y esta situación en la iglesia donde yo estoy. Y yo le he dicho, lo primero que he dicho, ore al Señor. Porque es posible que su pastor está en una situación X o el liderazgo tiene alguna presión que usted no sabe y puede que estén actuando de esa manera inconsciente o si son conscientes, pues dígale a Dios que los haga volver, porque esa es su obra, esa es su iglesia, son sus ministros. Es lo primero que hay que decir. Pero la persona ora y ora. Luego, no, mire pastor, que nada está pasando. Entonces, ¿qué yo vengo y digo? Vamos a esto, pues, vamos a hacer algo. ¿Usted es capaz de perdonar al pastor y mantenerse ahí hasta que Dios le dé una nueva instrucción si es que no has oído nada de Dios? Si la persona me dice que sí, bueno, pues quédese ahí un tiempo más y ahora busque el momento en que Dios le diga. Todo ese es consejo, todo eso es sabiduría, hermano. Eso no es solamente de que, no, que está bien, porque a veces, mire, escuche, puede ser cierto que esté pasando así, porque usted no es pastor allá. Puede ser también mentira del miembro, que simplemente pues está enojado por algo que sucedió y ya se aburrió. Pues. Puede ser carácter también de él, que en su mayoría, hermano, he visto gente que hasta aquí me ponen, a veces me han puesto a los pastores de ellos como lo peor. Y uno lo que no puede hacer es comerse todo de primera. Yo conocí a alguien que tenía el error de creerle al primero que llegaba. Eso es fatal también. Eso lo aprendí en el camino. Yo me acostumbré, yo no voy a oír solo al primero que me llega, yo voy a oír las dos versiones, porque alguien va a tener la razón y yo tengo que buscar sabiduría en ello. Y a veces tú no puedes tener, a veces no tienes el contacto con el pastor, pues si no tienes el contacto con el pastor, te va a tocar creerle a la persona. Pero en mi caso, yo sí les digo a ellos inmediatamente, mire hermano, yo le creo, pero a la larga nos vamos a dar cuenta si realmente el hombre de Dios está fallando o si realmente es usted. Pero yo al momento te voy a creer porque no tengo contacto con el hombre de Dios. Pero en la gran mayoría de los casos he visto que el problema a veces es el pastor, pero en la mayoría de los problemas son las personas, son el individuo. Muchas veces no es el pastor y es el individuo, y otras veces sí es el pastor, no es el individuo. Y otras veces los dos son el problema, el pastor y el individuo, o los ministros, la iglesia y el individuo. Pero muy pocas veces he visto gente que haya llegado a la iglesia a decirme, Dios me movió por esta situación, mire, está pasando esto y esto, así que Dios me movió. Cuando yo veo el estilo de vida de ellos ahora en la iglesia, por ejemplo, si es en el caso que vienen a la mía, y veo el estilo de vida de ellos, yo me doy cuenta que también ellos tienen un problema por resolver. Y el mismo problema que dieron allá, lo van a dar acá. La diferencia es que acá tienen un pastor totalmente diferente. Porque yo sí voy a corregir esto de inmediato. De una vez, hermano, voy a abordar a la gente. Porque esto no puede seguir. Si nos vamos a mover de una iglesia a otra, es porque Dios así lo ha querido. No es de buenas a primeras. Tiene que ser algo que Dios esté formando en el carácter del individuo. Y ya te dije, ahí hay muchas razones por las cuales una persona se puede mover. Ok, seguimos. Buscar consejo.
Tercer cosa que debes considerar si te quieres mover de una iglesia a otra, aún viendo esos perfiles que viste. Examinar tus motivaciones. Examinar las motivaciones o nuestras motivaciones, asegurándose que la decisión no sea impulsada ni motivada por heridas emocionales sin sanar. Esto es importante, porque emocionalmente estás siendo mal dirigido. Sobre todo, tomar decisiones por conflictos u ofensas te va a hacer tomar malas decisiones. Esto debe llevar oración, consejería y examinar tus motivaciones. Examínate. No es por una inquietud que tienes o tienes evidencia que de verdad lo que está pasando no es correcto y ya llegó el momento en que Dios te está diciendo vete. Porque ya vienes orando, vienes buscando consejo, pero ahora estás examinando tus motivaciones para darte cuenta de que no eres tú en una ofensa queriéndote mover. Asegúrese de que la decisión no sea impulsada ni motivada por heridas emocionales sin sanar. Número 4. Hay que salir con gracia y respeto. Con gracia y respeto. Evitando hablar mal de la congregación o causar una división. Sobre todo cuando usted sabe que Dios le dijo que se moviera. Ahora, hay gente que a veces me malinterpreta con este punto porque dicen, bueno, usted no tiene que decir nada de la congregación donde usted salió. Escúcheme bien. Si usted tiene razones justificadas por haberse movido de un lugar y usted ha usado todo este protocolo, sinceridad, buscó consejo, examinó sus motivaciones y usted quiere salir con gracia y respeto y a usted le pregunta por qué usted salió del lugar, usted no puede mentir. Tiene que decir la verdad o usted va a mentir. No, usted va a decir la verdad. No, yo salí por esto y esto y esto, pero bueno, Dios, esa es una iglesia, que Dios bendiga al pastor, que Dios bendiga a los ministros, pero ya Dios me movió, a mí me movió, ya. Ahora, eso no vas a hacer esto un periódico, ¿no? No vas a hacer de esto un periódico. Tus experiencias no las vas a poner en público. Sin embargo, si alguien te pregunta, tú tienes que decir la verdad. No exageres. No provoques hacer división. No provoques dañar el cuerpo de Cristo. Porque al fin y al cabo sigue siendo el cuerpo de Cristo. Aunque hayan tenido las situaciones que tuve, siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Algún día Dios bregará con el pastor, los ministros y todo lo que conlleva ahí. Igual como me va a tocar que Dios me pida cuenta a mí por lo que yo estaba haciendo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es salir, como dice aquí, salir con gracia y respeto. Ahora, ¿qué pasa si el ministro es un hombre testarudo, es un hombre que tiene un corazón recio, una persona que tiene un perfil narcisista, que es un autoritario? Bueno, yo te diría desde ya que te va a ser difícil quedar bien. Aunque Dios se le puede revelar a esa persona y él al día siguiente va a negártelo. Va a buscar la manera en que tú no salgas bien. Van a hablar mal de ti o van a hablar mal de tu acción y te van a denigrar. Bueno, pero tú tienes que estar en tu corazón clarito de que es Dios el que te ha dicho que te muevas de ahí. Pero tú no llevas ningún corazón de revanchismo, ni un corazón tampoco como para, diríamos, sacar ventaja de algo. En lo absoluto, precioso. Evítate eso. Porque al fin y al cabo, esa persona ya está haciendo su ministerio. Tú no, tú estás empezando y debes empezar bien. ¿Y cómo es empezar bien? Te voy a dar el secreto. No repitas lo que viste que estuvo mal en el lugar donde saliste. Porque eso va a traer, o sea, si no lo repites, va a dar garantía de que Dios te va a usar a ti, tus luchas van a ser otras, tus conflictos van a ser otras, y no va a haber incidencia de problemas a futuro de otros por la razón que tú saliste de acá. Y todo eso es parte de tu aprendizaje. Por eso te dije que todo esto tiene que ver como parte de aprendizaje. En una ocasión Dios me dijo lo siguiente. Yo dije, Señor, ¿por qué tú me permitiste moverme a un cierto lugar? Yo estoy seguro que tú me hiciste mover a un lugar X.
Y Dios me dijo, es porque yo necesitaba que aprendieras a que vieras lo que no se tiene que hacer. Y yo dije, Padre Santo, ¿qué tipo de enseñanza es esta? Uy, pero me dolió, Señor. Y dice, bueno, hijo, ¿le dolió? Bueno, entonces no lo haga usted con otros. Lo que le hicieron a usted, no lo haga con otros. Y yo dije, interesante esta manera de aprender. Entonces, salir con gracia y respeto. ¿Esto qué conlleva? Número 1, evita hablar mal de la congregación o causar divisiones, conflictos internos. Si alguien te pregunta por qué, diga la verdad, diga la razón. No tiene ni que exagerar ni omitir, diga la verdad. Usted por la verdad no es culpable de nada. Ahora, también salir con gracia y con respeto implica que usted hable con su pastor, que hable con su equipo de trabajo, el liderazgo, con la gente a la que usted estaba, si usted es un ministro o usted es un líder y usted tiene ya gente a su cargo, pues evidentemente tiene que también hablar con la gente y justificar la razón por la cual usted se va, sin crear un ambiente de toxicidad o de daño, porque se supone que es Dios el que está moviendo. Si usted es un miembro regular, al menos hable con su pastor, hable con el líder inmediato y explíquele simplemente, no, mire, yo me voy porque, bueno, siento que aquí no es, a mí me ha pasado. Y yo digo, amén, listo, vaya en bendición. O es que vivo muy lejos, y de verdad, a veces hay gente que viene de muy lejos acá a Chilibre, y yo digo, Señor, porque yo tampoco les voy a decir que se vayan, a menos que Dios me diga que les diga, oiga, usted está muy lejos y yo creo que esto no le está ayudando. Pero hay gente que Dios tiene que tratar con ellos, porque a veces lo aprecian a uno, lo quieren a uno y les cuesta moverse. Y Dios los trata y me dicen a veces, pastor, mire, yo ya oré, busqué a Dios y creo que lo mejor y lo más excelente, vaya en bendición, busco una iglesia más cerca, un lugar, avíseme cuando ya esté ubicado y échele ganas. Si necesitas algo de mí para el pastor, pues yo con mucho gusto pues puedo ayudarte, porque eso puede pasar también. Entonces hay que salir con gracia y respeto. Acérquese, haga su diálogo y sobre todo, si su pastor es un hombre que es accesible, un hombre que no es revanchista, no es peleón, no es de esos que se ofenden porque la gente se les va. Acérquese, converse con él. Si es un hombre así como le dije, pues bueno, usted haga lo que tenga que hacer y deje lo que hable lo que quieran hablar. Al final ellos tienen que darle cuenta a Dios. Pero hágalo bien, por favor. Hágalo bien. Asegúrese que usted sí lo va a hacer bien. Bien, yo voy terminando ya, mi hermano, porque estamos sobre la hora. Lo número 5, el quinto consejo que nos va a ayudar a tomar una buena decisión es pedir confirmación antes de moverte en la palabra y a través de las circunstancias que Dios te permite vivir. Ahora, la confirmación no es que te va a decir que te vayas, es eso, confirmación de lo que ya Dios viene diciéndote. A veces la gente dice, yo quiero ver la confirmación para yo irme. No, la confirmación no es para yo irme, la confirmación simplemente me está aportando más a lo que ya Dios me está diciendo en mi interior. Hay circunstancias que se van a dar que llegaron a tu vida es porque ya Dios te está diciendo, efectivamente ya te estoy diciendo que te muevas ya. Y llegó una circunstancia, una situación y tú dices, oh, llegó el momento, ya. Pero no es que la circunstancia me sacó, sino que eso está confirmando lo que ya Dios viene diciendo. La palabra de Dios también. Y sobre todo, escúcheme bien, cuando yo hablo de la palabra de Dios, yo no hablo de esa palabra profética que andan por ahí. Señor, dime. Y viene alguien por ahí, te pone la mano, dice Dios que ya tienes que irte del lugar y a última hora no es ni Dios, porque son tus motivaciones. No, yo hablo de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando tú la escuchas, escúchala en tu interior, en tu vida interna. Ponte ahí, Señor, háblame de este tema. Enséñame. Y Dios lo va a hacer cuando lo hacemos bien. Finalmente, no toda decisión de dejar una iglesia es fruto de rebeldía o inconstancia. No todas. Lo acabamos de mencionar. En ocasiones, Dios mismo nos mueve a otros lugares para protegernos el corazón. Y esto me gustó. Aleluya. Esta frase, cuando yo la estaba ahí redactando, pensando en ella, me hizo recordar, porque yo viví algo como esto. Yo recuerdo que Dios me dijo, te voy a mover porque no quiero que te dañe, te vas a dañar.
te vas a lastimar tu corazón. Y no te quiero así. Yo necesito usarte para más adelante. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo tú vas a hacer esto si yo no voy a poder así? Yo no soy un hombre que está moviéndome así. Y Dios me dijo, yo lo voy a hacer. Guárdate, tranquilo, sigue orando, sigue buscando mi rostro y haz lo que yo te pido. Y me gustó esto. No toda decisión de dejar una iglesia es fruto de rebeldía o inconstancia. En ocasiones, Dios mismo nos mueve a otros lugares con el fin de protegernos. Precioso. A veces somos tan importantes para Dios que Dios mismo es el que interviene para que usted y yo nos movamos al lugar donde Dios quiere que estemos. Porque todo eso es así. Todos los ministros tenemos que saber eso. Todos. Hacer crecer para protegernos, pero también hacer crecer nuestra fe o usarnos en una nueva asignación. Sin embargo, esta decisión debe tomarse con seriedad, oración, humildad y asegurándonos de que nuestra prioridad siempre sea Cristo, su gloria, y no nuestras preferencias emocionales, ni mucho menos nuestros conflictos personales con la congregación, los hermanos, el pastor o el liderazgo. Nada de eso. El peor momento para usted tomar una decisión de irse es después de una ofensa. No haga eso. Se supone que esa ofensa o que esa circunstancia debería ser la prueba de lo que ya vienes orando. Pero si usted ve que usted ni siquiera está pensando en eso y por una ofensa usted dice, no, es que ya Dios quiere que yo me vaya, eso no es Dios. Es el enemigo que te está truncando tu formación en ese lugar. Porque puede ser, no estoy dudando, que puede ser que ese sea el lugar para ti y tú estás rehuyendo de él. Porque también suele pasar. A veces Dios tiene el lugar preparado para usted, tiene al pastor para usted, tiene la iglesia para usted, los ministros para usted, pero es usted el que no está rechazando lo que Dios le ha entregado. Y eso es peligroso, eso hay que discernirlo. Por eso esto habla más a gente que tiene comunión con Dios. El que no tiene comunión con Dios, hermano, va a andar un montón de iglesias. Pero bueno, cuando llegan a New Creation, yo hablo por mí. Cualquiera que Zuli Pérez, saludos y bendiciones, gracias. Cualquier persona que puede llegar a mi congregación es testigo. Cualquiera que usted le pregunta, que le dice, ¿usted habló con el pastor para estar aquí? Y te dice, sí. Ellos te van a decir que lo primero que yo le pregunto es, ¿usted está seguro que Dios le dijo que es esta iglesia? Cuando ellos me dicen, sí, es esta iglesia, sobre todo cuando veo los miembros que vienen de otro lugar, y ellos me dicen sí, entonces la siguiente frase es, bueno, si es sí, yo lo recibo, no lo voy a cuestionar, pero Dios y yo vamos a probar que de verdad este es el lugar donde Dios te trajo. Eso lo vamos a ver de aquí en adelante. Y ya, no, y lo vemos. A veces sí, a veces no. Pero bueno, eso es parte, ¿no? Bien, mis amados, yo espero que esta lección haya sido de mucha bendición para usted, para que usted y yo como ministro, y usted como miembro, como líder, servidor, podamos tomar buenas decisiones de fe y que Satanás no nos engañe, tampoco nos cuestione o que nos atrase en un momento dado que sí, es el momento de movernos y por algún tipo de situación, miedo, temor o inseguridad o por el qué dirá de la gente y hemos oído a Dios realmente para hacer esto, nos detengamos de no hacerlo. Eso también es peligroso. Pero yo sé que usted lo ha entendido perfectamente. Yo me he dado a explicar, yo sé que el Espíritu Santo también nos ha dado la palabra correcta para que usted lo pueda captar y entender con el fin de que hay razones, claro, como dice el título, hay razones justas y bíblicas de que es el momento de dejar una congregación. Quiera Dios y sean las razones correctas, sean porque ya usted está listo y preparado para hacer la voluntad de Dios en otro lugar. Y si es por alguna de estas situaciones que se dan, como las que tuvimos que mencionar, pues es una tristeza que esté pasando eso dentro de su iglesia o de la congregación. Pero si usted ha cumplido con los protocolos de oración, búsqueda de comunión, consejería, entonces pues tranquilo, espere el momento, pídale a Dios sabiduría para que usted pueda salir de la mejor manera. Bien, mis amados, hemos terminado esta lección. Yo doy gracias a Dios por
todos ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares.